Y me dijo él, pues, si a ti se te ocurre, tú me dices cómo y lo hacemos. Y en la Aguapanelas de la 146, que era la mamá, la que había nacido, Mm. empezamos nosotros a trabajar y ahí es donde convocamos nuestro primer concierto, que era Alcia Costa en esa época. ¿Por qué no tener el apellido del papá? ¿Qué pasó con el papá? ¿Por qué el abuelo viene a ocupar esa figura paterna, esa posición en tu vida? César, yo adopto el apellido Baos, en realidad mi nombre en esa época, aunque para mí no era normal. Entonces, Mm. las personas que me paraban, simplemente yo les decía, si usted me dice dónde queda, yo lo llevo. Y así me recorría yo Medellín, Medellín, Medellín. Si era un sitio peligroso, La Hoya, Nadayoy. Son historias reales de personas que cayeron y se levantaron. Porque el fracaso no es el final, es donde empieza lo mejor. Bienvenido a Historias de Fracasos con Final Feliz. Hola, bienvenidos una vez más a este espacio dedicado al crecimiento personal, dedicado a crecer con propósito. Estas historias de fracasos con final feliz. Hoy con un invitado súper especial, colombiano, amigo personal. Tuvimos la oportunidad de compartir micrófonos en Candela Estéreo por muchos años, cuando la emisora estuvo en el primer lugar. Empresario, apasionado de los medios digitales, estudió actuación, locutor, periodista, mamador de gallo, pero sobre todo una persona con una capacidad impresionante para volver a pararse después de haber caído, después de haber tropezado. Una persona con una resiliencia impresionante. Y hoy vamos a estar hablando con él de todo esto, de sus fracasos, de sus caídas, pero sobre todo también de qué lo ha hecho mantenerse en pie a pesar de las adversidades. No hablemos más carreta y recibamos al señor Nelson Baos. Bienvenido, Nelson. ¿Cómo va todo? Estimado César, un abrazo grande a la distancia. Ahora desde estas lejanas tierras en Canadá, pues un poco de frío, aunque ya está el verano. No ha sido un verano normal, ha sido pasado por mucha lluvia, pero igual aquí muy alegre, señor. ¿Cómo está usted? Tiempo sin verlo. Oiga, sí, por ahí habíamos hablado por teléfono, por WhatsApp, pero así de vernos rato. Empecemos, Nelson, contándole un poquito a la gente que no te conoce quién es Nelson Baos. Nelson Baos es un soñador, Nelson Baos es un amante de las comunicaciones. Nelson Baos es un personaje que desde muy niño decidió salir de su casa en Santa Marta, nacido a la orilla del Mar Caribe, en una ciudad, la más vieja de Latinoamérica, Santa Marta, la enamorada, la profunda, y de ahí parte a Bogotá a hacer una vida desde muy niño. Y bueno, desde ahí comienza esta historia, comienza uno a escalar día a día, van cumpliéndose los años desde muy niño y va uno progresando y va uno entendiendo que una cosa es lo que pasa en tu hogar, en la crianza que te dan, y otra cosa es finalmente lo que la vida te enseña y lo que te muestra para salir adelante en un país como Colombia, ¿no? Bueno, empecemos a hablar de la infancia de Nelson Baos y de cómo el señor Nelson Baos adopta el apellido Baos, que no es el apellido paterno, es el apellido de tu abuelo materno, ¿verdad? ¿Cómo Así fue esa es. infancia? ¿Cómo fue esa infancia? ¿Por qué no tener el apellido del papá? ¿Qué pasó con el papá? ¿Por qué el abuelo viene a ocupar esa figura paterna, esa posición en tu vida? Yo pensé que esa historia se la había olvidado a usted, pero ya veo que no. Aquí no fue a echar chisme. César, yo adopto el apellido Baos. En realidad mi nombre en esa época, aunque para mí no era normal, era Nelson Romero. Sí. Resulta que cuando mis padres me tienen, pues desafortunadamente en esa época, estamos hablando más de 50 años, pues las condiciones para ellos no eran las mejores. Ok. En esa época, pues entiendo, según lo que me dicen, que yo estaba muy mal recién nacido porque de pronto me había intoxicado con una comida o con algo. Ok. Y lo que pasa es que yo me estaba muriendo y me tuvieron que llevar al hospital en una crisis
porque estaba intoxicado a los 3, 4 meses. Y mi abuelo, obviamente, sale en defensa en ir a buscar a su nieto, su primer nieto, y paga pues todos los gastos que había que pagar para sacarme del hospital. En ese orden de idea, mi abuelo le dice a su hija, que es mi madre, que por nada del mundo le va a devolver al muchacho, y él decide quedándose conmigo. O y sea, de ahí se lo robó de frente. eso es, ese es un robo, básicamente ese es un robo. Se podría llamar así, ¿no? Pero él lo que hizo fue apoderarse Pensar de en su el nieto bienestar del bebé. porque era la prioridad en ese momento. Mi Ok. papá y mi mamá, desafortunadamente, ellos eran muy jóvenes, como muchos jóvenes que cometen errores, y en este caso ellos no tenían, digamos, que el dinero suficiente, la estabilidad suficiente para poder tener esta responsabilidad. Y mi Claro. abuelo lo que hace en un tema de protección, obviamente, también es golpear a mi madre y a mi padre, y de una manera, yo pienso que también esa educación era diferente, era una educación más fuerte, Claro. más la educación de los viejos, que era una educación fuerte y muy drástica, y la mejor forma para él ver una supervivencia o rescatarme era llevarme al lado de él. Y ahí automáticamente, pues yo pierdo todos mis poderes con mi papá y mi mamá, que nunca los conocí. A mi papá lo conocí ya muy viejo, y a mi mamá la conocí porque él me decía que era mi mamá, pero no se mencionaba mucho el tema en mi casa. Entonces, siempre me inculcaron que yo era Nelson Baos, Nelson Baos, Nelson Baos. Entonces, fui Eso creciendo. se tatuó en tu identidad. Claro, porque yo no vi otra cosa. Yo vi era Nelson Baos, yo no vi Nelson Romero por ningún lado. Es más, nunca se hablaba de mi padre en las reuniones de nosotros. Él estaba completamente por fuera de esta conversión. Entonces, yo no era Nelson Romero por ningún lado. Mi nombre era Nelson Baos, y mi abuelo decía, yo soy su papá y su abuela es su mamá. Usted no tiene a más nadie. Era ¿Y tú le una, era decías un papá tema. a tu abuelo? Yo le decía papá, yo le decía papá, y a mi abuela mamá. Entonces de ahí comienza la historia del Nelson Baos, ¿no? Entonces, pues obviamente ahí, eh, eso no, eso mi mamá trató de hacer hasta lo imposible por volverme a rescatar. Veía la oportunidad de encontrarme mal parqueado para otra vez cogerme, pero no, yo estaba muy custodiado y mi papá me tenía muy bien guardado, y eso nunca pasó. ¿Mm? Bueno, ¿y cómo fueron esos primeros años en donde pues estás obviamente criado por tus abuelos, a quienes reconoces como tu papá y tu mamá, pero saber que tenías una mamá porque ellos mismos te decían, ella es su mamá, pero como de lejitos? ¿Crees que de alguna manera eso llegó a marcarte? ¿Te hizo falta haber crecido con tu mamá biológica o no fue necesario? Yo creo, a mí me hacía falta es que no te puede hacer falta algo que no has tenido, ¿de Ok. acuerdo? Ujú. Entonces, pero cuando te despiertan esa posibilidad y ese pensamiento de que ella es tu mamá, entonces ahí te crea como una emocionalidad de saber qué hubiese pasado si ella te hubiera criado, ¿no? Sí. Obviamente, pues yo fui un niño que nací en cuna de oro, porque todo lo tuve, pero además de haber nacido en cuna de oro, no me daban todo. Venía de una estructura militar. Me tenía que levantar muy temprano, tenía que hacer aseo, tenía que barrer mi casa. Nosotros vivíamos en una casa muy grande, eran como esas antiguas casas fincas, casas quintas, que eran más de una cuadra, más de 2 cuadras, y yo era el responsable del aseo de todas esas ¿De casas. toda la casa? No. Sí, era una super finca. Entonces, digamos que yo siempre en el fondo quería saber, bueno, y qué tanto hubiera sido haberme criado con mi verdadera madre, pero en realidad, pues no era más de ahí, porque pues no me puede hacer falta lo que nunca tuve. ¿A qué Entonces, edad, perdón, a qué edad te diste cuenta que tu mamá, a la que tú llamabas mamá, no era tu mamá, sino tu abuela? yo creo que tendría por ahí unos 6 años, cuando ya uno empieza a tener conciencia, ¿no? Unos Ok. 5 años, 6 años, que ya entendí que no, que tu mamá era otra persona. A mi papá sí nunca, ni por ningún lado se hablaba de él.
Es decir, ese sí que estaba borrado por completo de la operación, no existía. ¿Y en algún momento llegaste a convivir con tu mamá verdadera, con tu mamá biológica, o nunca viviste con ella? Una vez estando un poco más, ya un poco más grande, pude, por un arrebato mío, tú sabes que uno va creciendo y se va volviendo un poco Rebelde. insoportable en la casa. Entonces yo le dije a mi abuelo que yo quería vivir con mi mamá y empecé con ese proceso y alcancé a vivir, yo creo que un mes. Pero mi mamá es una mujer muy fresca, o sea, es una mujer muy tranquila, es una mujer muy alegre, es una mujer que le gusta pasarla bien, que le gusta de pronto tomarse sus tragos, que le gusta bailar. Y era un poco una mujer más liberada, ¿no? Entonces, cuando yo vi ese sentir de que ella era un poco más liberada, pues yo, eso es como el caballo fino. Te Sí, demoras toda una vida para que tenga su paso fino, pero una vez un chalán lo monta mal, se le daña el trabajo de mucho tiempo y pasaba lo mismo claro. conmigo. Yo había sido un muchacho que había nacido con mucha estructura militar. Para mí todo tenía que ser en mi casa perfecto y todo tenía Perfecto. que ser al régimen. Y una vez Ujú. te sueltan con tu mamá, pues comienzan las Hasta ahí cosas. llegó el régimen. Entonces, no duré más de una semana, 2 semanas. Mi tía fue y me recogió otra vez y me dijo, usted no vuelve acá y olvídese, usted se devuelve para la casa y bueno, y ese fue como el momento que estuve con ella. Ah, bueno, además de que aproveché en el tiempo que estuve con ella, que fue una semana, me hice un mechón, que me teñí el cabello y me hice un mechón acá de tintura y no, eso casi me matan. Bueno, ¿No? pero bueno, tú sabes que cuando uno viene de una familia muy rígida y muy militar, las cosas funcionan a otro nivel. Claro, y lo que tú mencionabas eran otros tiempos, estamos hablando de hace 40 años, donde la sociedad no era tan abierta de mente como es hoy en día. Y bueno, creces entonces en esa situación, llamémoslo un poco anormal, criado por tus abuelos, donde ves que tu mamá es una adolescente más loca de lo que de pronto llegaste a hacerlo tú, empiezas a crecer con esa disciplina, con esa rigurosidad por parte de tu abuelo papá. ¿Y cómo es que en medio de tanta disciplina, de una educación tan estricta, a ti te da por volverte actor? Porque uno pensaría que de pronto con esos antecedentes, pues de pronto tu abuelo papá te hubiera dicho, no señor, ¿cómo así? Eso es para vagos, eso es para marihuaneros, yo necesito que usted sea abogado, doctor. ¿Cómo es que de dónde te sale la pasión por el arte, por la actuación? ¿Y cómo es que tu abuelo te dice, listo, hágale, si eso es lo que quiere, hágale? Mi tía Patricia, ex reina del Magdalena en el año 80, era la tía que más me alcahueteaba a mí las cosas. Entonces, ella era presentadora de noticiero. En ese tiempo presentaba el noticiero de Telecaribe en compañías. Se me fue la presentadora de ese tiempo, muy gran amiga mía, la conocí ya, ya viejos. Bueno, ahora me acordaré. Bueno, ella era presentadora en un programa del Caribe que se llamaba Telecaribe y presentaba también noticias en Radio Galeón, en Galeón Televisión en esa época. Y Radio Galeón tenía un director que, eh, que se llamaba Rodrigo Ahumada Barros y él quería lanzar una serie en esa época como para ponerle la competencia a Dejémonos de Vaina. Y, Ok. y empiezan a hacer una selección en esa época de un programa que se iba a llamar Eche que va. Entonces, Eche que va era la competencia de Dejémonos de Vaina a nivel nacional, sino que esto se iba a transmitir en el Caribe colombiano, en Santa Obviamente Marta. adaptándolo al estilo y a la idiosincrasia de la cultura costeña. Exacto. Entonces, mi tía, como ya trabajaba con Rodrigo Humada, pues le dice, ¿por qué no dejas a mi sobrino que haga un casting? Entonces ella es como la que me impulsa a hacer este casting. Viene de Bogotá en esa época que estaba bien titulado Ronald Ayazo, que es Ronald Ayazo, hace
más de 40 años, era el Ronald Ayazo de los actores de la época. Protagonista de todas las producciones. Es correcto. Entonces, en esa colada viene Ronald Ayazo. Antes de continuar con el episodio de hoy, quiero decirte algo. ¿Sabías que según estadísticas de YouTube, más del 90% de las personas que están viendo este contenido no están suscritas al canal? Por eso quiero invitarte a que nos apoyes. ¿Cómo? Suscribiéndote ya mismo al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ni uno solo de todos los contenidos que estamos generando semana tras semana. Deja tu like, comenta, comparte con tus amigos para que este contenido llegue a más personas y así podamos seguir con nuestra tarea, con nuestra misión, con la meta de transformar vidas. Es algo que a ti no te cuesta absolutamente nada y a mí me ayuda un montón. Seguimos con el episodio de hoy y recuerda que es hora de vivir para vivir. Y viene Toto Vega, que muere hace poco. ¿Te acuerdas que murió de un infarto de corazón en una obra de teatro en Bucaramanga? Creo que fue. Sí. Bueno, Toto Vega y viene otro y hacen el casting. Y en ese casting quedo yo y me vuelvo protagonista. Yo era el Ramoncito. El Ramoncito costeño. El Ramoncito costeño. Okay. Y ahí entonces tú dices, oiga, esto está como chévere, me gustó, quiero dedicarme el resto de la vida a actuar. Y decides viajar a Bogotá para empezar a estudiar actuación. De hecho, si no estoy mal, en la Academia de Actuación de Ronald Ayazo. Exacto. ¿Y en qué momento ese sueño de la actuación se empieza a perder para entrar al mundo de los negocios? Eso, entonces arranco yo, como yo estaba, Ronald Ayazo era nuestro director en esa época y adicional a eso, él va con una obra de teatro a Santa Marta que se llama Sexo Débil. Y ese Sexo Débil comienza a manejarlo en toda la costa Caribe. A mí me quedó muy grabado ese Sexo Débil y yo monté un libreto muy parecido a Sexo Débil y monté la misma plantilla de actores y empiezo a hacer... Plagió la obra. Correcto, más o menos, más o menos sería, no, digamos que no es un plagio, pero era como la misma idea, llevándola en otro concepto, pero era muy parecido. Y esa obra yo la llevo por toda la zona del Magdalena y me fue muy bien. Y nos fue muy bien. Era muy niño y en los colegios nos presentábamos. No me la dejo montar de mi mujer y me embojoto con mi marido, se llamaba la obra en esa época. Y éramos de los que mochileros, nos poníamos una mochila, todo el grupo. ¿Qué edad tenías en ese momento, Nelson? Yo creo que unos 13 años, 12 años, yo creo. Ese fue entonces como tu primer acercamiento con el mundo empresarial, de emprendedor, de armar un negocio. Sí, y íbamos a todos los pueblos y yo le decía a la rectora, déjenos presentar y lo que nos den, una moneda, 2 monedas, 3 monedas, y eso fue impresionante, el poco de dinero que se recogía y nos dedicamos a pasear por todo el Magdalena. Bueno, fue muy bueno. En esa época entonces yo creo que ya termina esa historia y yo digo que ya es un momento... No, antes de yo arrancar, recordando bien, es que ya han pasado muchos años, el tiempo nos cayó encima. Yo decido, no es que yo decida, es que mi abuelo muere. Mi abuelo muere. Mi papá. Correcto. Mi papá muere, mi abuelo muere. Y ahí la historia, el gran impacto más fuerte de mi vida es cuando mi abuelo muere porque a mí se me desvanece el mundo. Esta es la historia más... Este es el antes y el después. Ese es el momento de quiebre. Claro, porque yo veía a mi abuelo, ese personaje que es el cuidador, que es el hombre fuerte, que es el rígido, que es tu mundo, que es tu capacidad, y él llega a un momento donde por un infarto se lo lleva y viene el mundo encima porque entre todos mis tíos se empiezan a pelear por todo lo que había en la casa, por la fortuna, por los negocios, por los locales, pero se olvidan de que Nelson está ahí. Entonces, para esos efectos ahí sí ya no eras el hijo, sino el nieto. Ya no, es que ni siquiera existía, no existía. Era el ser que no
llamaba la atención en absolutamente nada porque se estaba peleando, era Grandes Ligas. Se estaba definiendo, era quién se quedaba con los carros, quién se quedaba con los edificios, quién se quedaba con los locales, quién se quedaba con las casas, quién se quedaba. Pues obviamente que tú eres un niño, yo creo que eran 11 años o 12 años, yo no recuerdo bien. Pues es que eres insignificante al momento de definir el estatus de todos. ¿Sí? Claro. En ese momento yo como que me reprimo en mí mismo. Yo sentía una desolación increíble después de haber vivido todo lo que viví. Llegué a un punto, César, de que mi consuelo era ir a dormir al cementerio donde estaba enterrado mi abuelo. Y así duré 3 meses durmiendo en el cementerio. Y Ese cuando es, muere tu abuelo, cuando tu abuelo se va y empiezas a enfrentar ese duelo, eso que cuentas es bastante duro. Un niño de 11 12 años ir a dormir en el cementerio para sentir la compañía de su héroe que se le fue. ¿Quién se hace cargo de ti? ¿Quién queda nadie. a cargo de Nelson Baos? Nadie. Aquí es donde viene entonces otra parte particular de esta escena y de este momento crítico. Y es que yo empiezo, ya se había ido el que me enseñó a mí a trabajar. Mire la importancia de yo haber nacido en una cuna de oro, pero que no me hubiesen dado todo, porque a mí nada me regalaron, yo me lo ganaba. Yo me lo ganaba con mi trabajo, con mi esfuerzo, con mi dedicación. Yo era el que trabajaba por mis cosas. Y mi papá me enseñaba absolutamente todo. Me enseñó a cocinar, me enseñó a quitar una llanta, me enseñó a lavar un carro, me enseñó a limpiar un motor, me enseñaba a todo, a colgar una cortina, a no ser estúpido dependiente. Eso es una parte fundamental para uno y fue lo que marcó mi vida. Entonces, en ese momento, cuando esta persona se me va, que es la persona que yo idealizaba, entonces yo conocí a un amigo en esa época que me dijo, Nelson, usted tiene buena voz, ¿por qué no se va conmigo y trabajamos en el hotel Irotama o en el hotel X o y usted anima y presenta? Y le dije, ¿será? Y como que me entró la duda, dije, sí, pero mi voz es buena. Y yo, sí, su voz es buena, usted puede animar, usted puede presentar. Y me empezó a emocionar y Sí. nos fuimos a trabajar a un hotel. Y en ese De hotel me empezó a animador, ir bien, animando a los de turistas. animador. Y yo recibía a los turistas. Yo nunca en mi vida había trabajado. Yo siempre trabajé con mi padre y él no me pagaba. Me daba lo que yo me merecía, que era mi colegio, mi comida, mi ropa y todo. No habían excesos, pero me ganaba lo que él me daba. Eh, ya mi casa estaba un tío mío que se había apoderado de la casa y yo empecé a ¿Sí? llegar tarde. Yo Por empecé a el llegar trabajo. tarde. Claro, porque yo trabajaba en la noche como animador. Mm, Entonces, era al lado del aeropuerto, yo vivía como a 1 hora. mm. Entonces, cuando yo presentaba en la noche, a mí me tocaba hacer las salidas con los turistas a la playa y hacer fogatas. Y digamos que yo devolvía a los turistas a las 11 de la noche al hotel, que ese era como todo el transcurrir del día, y yo me iba, claro, yo llegaba a la 1 de la mañana a mi casa. En una de esas llegadas, mi tío en la mañana me coge y me dice, te voy a poner condiciones, porque ya tú aquí no vas a vivir como a ti te da la Se gana. le acabó el reinado. Se te acabó el reinado. Entonces, si tú sigues trabajando, no, antes de eso, tú aquí en esta casa tienes que seguir haciendo lo que has venido haciendo. Tú tienes que lavar, tú tienes que planchar, tú tienes que barrer, tú tienes que subir, tú tienes que bajar, tú tienes que hacer todo. Yo no te quiero que tú me vuelvas a llegar más tarde acá. Si tú vuelves a llegar tarde, tu ropa la vas a encontrar afuera en la calle. Yo hice caso omiso a eso porque a mí Pensaste que realmente, sí, que, que no iba a pasar nada. a mí ya me habían regañado tantas veces que pensé que también era un regaño normal. Mm. Pasaron 2 noches donde llegué tarde. A la tercera noche, César, aquí es donde viene lo duro, pero que yo, gracias a la educación que tuve, nunca me rompió ni nada. Cuando yo llego a mi casa a la 1 de la mañana y voy a abrir la puerta, ya habían cambiado las chapas. Ah, Y encuentro al lado 2 bolsas de basura con mi ropa. Ese fue el momento más crítico de esta historia, pero para mí fue haberme quitado el peso más grande. Yo recogí mis bolsas
Y dije, ¿y para dónde me voy ahora? Y me fui a un parque y ahí dormí, ahí pasé la noche. Ese fue el primer día, pero aquí viene algo más fuerte, que era que yo no podía demostrarle a la gente, porque mi papá fue un hombre que siempre mantuvo el apellido Baos por encima de cualquier cosa, y fue un hombre pulcro, y fue un hombre de palabra, y fue un hombre que dejó una buena marca con nuestro apellido. Entonces, yo no podía darme el lujo, dentro de mi inexperiencia, entendía que no podía darme el lujo de demostrarle a la gente que nosotros como familia estábamos destrozados y que el abuelo, que era el que manejaba la manada, se había ido y que toda la manada se había Ya dispersado. revuelto, se había revuelto y sencillamente nunca se dieron cuenta que ese niño de 11 años ya no estaba en la casa porque no les interesaba, simplemente querían el poder del dinero y quedarse con todo lo que tenían. Pero importante ahí hacer esta aclaración, esta salvedad, Nelson, y es que una situación de esas es una situación muy complicada y más a una edad tan temprana como lo son los 11, 12 años, donde todavía eres un niño. Sin embargo, tu papá, tu abuelo, había hecho una labor bien hecha en el sentido de enseñarte a hacer las cosas. Y esto viene un llamado y un mensaje a las generaciones de hoy, que muchas veces como padres cometemos el error de darle a los hijos todo en bandeja de plata para no traumatizarlos, para, en fin, y cuando lleguen a tener alguna pérdida, ahí puede ser el final de ese ser humano. Tú, por el contrario, tomaste ese punto de quiebre como un impulso para demostrar de qué estabas hecho. Y ahí es cuando entonces, saltando un poquito para avanzar, o si no se nos van 16 horas de podcast, imagínate resumir 50 años de vida en una hora. Y ahí es cuando tú tomas en medio de eso la decisión de irte a Bogotá y llegas a Bogotá a vivir donde quién, a quién conocías o sigues solo, de qué vivías cuando llegaste a Bogotá. Es que es una cadena de situaciones que yo sé que serían 17 horas de podcast, pero para resumirlo en muy breve, esto tiene más historia. En el hotel donde soy animador, conozco a una persona que esa persona me lleva a vivir a Medellín y en Medellín yo vivo también una temporada de 2 años. En esos 2 años yo me vuelvo taxista en Medellín. En la época también, esa sí no me la sabía. en la época que ya todos conocemos, la época de Pablo Escobar, donde ponían bombas, donde en cada esquina era peligroso, donde todo era. Y esta señora tenía una flota de taxi y de buses. Esta señora muy amablemente me dice, Nelson, póngase a trabajar en un taxi, usted no me dé plata a mí, todo lo que usted haga lo ahorra. Sí. Y yo trabajaba de 6 de la tarde, 5 de la tarde a 3 de la mañana. Y a mí me iba muy bien porque yo en esa época me ganaba como 300,000, 400,000 pesos, porque yo no medía el peligro. Entonces, la persona que me paraban, simplemente yo les decía, si usted me dice dónde queda, yo lo llevo. Y así me recorría yo Medellín, Medellín, Medellín. Si era un sitio peligroso, La Olla, nada, yo voy. Yo voy. Por eso me iba también. Entonces pasaron 2 años y en esos 2 años yo entiendo que tengo que seguir mi futuro y le digo a ella que me toca irme para Bogotá. En Bogotá quería estudiar en la escuela Ronald Ayazo, eso alargando la historia, haciéndola ágil. Le digo a mi tía que si me abre las puertas de su casa y ella me dice que sí. Esta señora con la que yo vivo en Medellín me dice, yo le voy a pagar a usted en Bogotá lo que usted me diga, el tiempo que me diga, mientras usted se estabiliza. Una vez usted se estabilice, me dice y ya yo no le mando más. Y yo me fui para Medellín con todo Esta patrocinado. es la hora que todavía me sigue mandando. Hoy en día van 50 años y yo todavía no le he dicho nada. Entonces llego a Bogotá y lo primero que yo hago es irme para donde Ronald Ayazo y decirle que ya estoy aquí para que me vuelva actor y que ya estoy listo y que dónde es la primera escena que vamos a grabar.
ahí es donde recibo el primer golpe. El primer golpe es que Ronald me mira a los ojos y me dice: primero tú tienes que tener las bases fundamentales para poder ser actor. Tienes que prepararte, tienes que liderarte y tienes que empezar a trabajar en ti. Entonces vamos a comenzar los talleres. Claro, pues ya yo había trabajado a nivel regional, no era lo mismo que a nivel nacional. Claro, Y comienzo a aprender. Eso. Me puso los pies en el piso y me dijo: a Bogotá hay que venir a pagarle el piso. Tú aquí te tienes que ganar absolutamente todo, nadie te va a regalar nada. Y empezamos en el proceso trabajando con Ronald, pero ahí es donde termino mi escuela en Ronald, donde Ronald Ayazo, y brinco inmediatamente a los negocios, ¿no? Entonces, digamos que en esa secuencia de trabajar con Ronald, yo estoy con un primo que me dice: oiga, ¿por qué no vamos y nos tomamos y bailamos? Hay unos sitios aquí que están de moda, se están poniendo chéveres, se llama, uno de ellos se llama Guapanelas. Sí. Y yo le dije: no, pues chévere, vamos y nos tomamos, hágale. Y nos fuimos y bueno, ya estuvimos chévere, veníamos nosotros, digamos que muy jóvenes todavía, y nos robamos el show y bailamos encima de la barra y bailamos encima de las mesas. Hicimos como que un show bonito y así fueron 2, 3 noches, 3 fines de semana. Y por esas cosas del destino conozco al dueño, que era Pedro Flechas, que es Pedro Flecha, y con él comenzamos a hacer una amistad de muchos años. Fueron más de 20 años en amistad con él. Pero digamos que cuando hicimos esa amistad, comenzamos a conocernos, a mí me entró como ese afán. Yo llego a un sitio y yo sé que en el sitio hace falta algo y ya yo estoy diciendo: aquí hace falta esto, ¿por qué no le metemos esto? ¿Por qué no hacemos esto? Y yo me personalizo de lo que estoy viendo. Ese ha sido uno de los grandes éxitos míos. Y en ese momento, cuando ya yo llevo una gran amistad con Pedro, habían pasado unos 2, 3 meses, yo le digo: bueno, Pedro, ¿y por qué no hacemos un concierto? Y él me decía: ¿pero qué es los conciertos? Yo le dije: no, pues es que digamos que en mi, yo no tenía absolutamente ningún conocimiento de lo que era un concierto, de convocar gente, de absolutamente ¿Cómo nada. organizarlo? ¿Cómo era la logística para presentar nada, una... nada. Y en ese momento yo le digo: hagamos un concierto, pero todo para mí era lógico, porque yo siempre he tenido una mente ganadora. Es eso lo que me ha llevado al éxito. Y me dijo él: pues si a ti se te ocurre, tú me dices cómo y lo hacemos. Y en la Guapanelas de la 146, que era la mamá, la que había nacido, empezamos nosotros a trabajar y ahí es donde convocamos nuestro primer concierto, que era Alcia Costa en esa época. Y eso fue impresionante, o sea, no En se esa hacían... época no se acostumbraba mucho a hacer conciertos en No, discotecas. no, en lo absoluto no se hacían. Entonces, yo comienzo con esa técnica de empezar a hacer conciertos. Hicimos Alcia Costa, luego llevamos a Ismael Barrios el Mello. ¿Te acuerdas que estaba Sí. de moda en esa época en las novelas? Ismael cantaba salsa y yo lo monté en el escenario y llenábamos todo. Y de ahí en adelante hicimos una amistad muy grande, eh, y empezamos a crear más sitios, más aguapanelas. La idea, la idea de tener una cadena de centros nocturnos de entretenimiento, una cadena de discotecas. Y entonces empiezan a abrir este mismo Aguapanelas en diferentes partes, incluso en otras ciudades del país. Y no eran franquicias, sino todas eran manejadas directamente por ustedes, ¿no? Sí, correcto. La de Villavicencio era franquicia y entonces yo tenía el concepto de que si McDonald's era la franquicia más grande del mundo en ese tiempo, con 28,000 puntos, ¿por qué nosotros no podríamos tener una Guapanela en cada lugar de Colombia? Y yo comencé, dentro de mi ignorancia, a empezar a crear ese universo. Por eso la mente, lo que piensas, lo creas y lo tienes. Es impresionante, pero así funciona esto. Cuando tú empiezas a traer las cosas, la traes de una manera sin precedentes. También estar enfocado y tomar acción. Porque ahí es donde a veces las personas malinterpretan el tema de la atracción, del poder de manifestar. Es una cadena, ¿no? Yo pienso positivo y voy a traer cosas positivas, pero también tengo que
tomar acciones y mantenerme enfocado, porque si yo me siento en mi casa, me acuesto en mi cama a pensar positivo y a esperar que todo se vaya a dar y que todo se vaya a organizar, pues ahí se va a quedar acostadito esperando. La mente juega un papel muy importante, como lo dice Nelson, porque en la mente es donde empieza todo. Todas las ideas, todo lo que nos rodea, los computadores, los celulares, los carros, todo nació en una idea que tuvo su origen en la mente. Pero después vino el enfoque y el tomar acción para llevar esa idea a una realidad, ¿no? En lo que te enfocas se expande. Cuando tú te enfocas y te organizas, en eso se expande, pero hay que seguir trabajando en esa idea. No puedes dejar las cosas a medio hacer porque no va a pasar absolutamente nada. Y eso fue lo que pasó con Aguapanelas. Empezamos a crear tantos sitios que esto empezó de una manera descomunal a abrirse sin fronteras y empezar a expandirse. Y obviamente, yo tengo que aceptar que fui una persona que no tuve la educación, yo me dejé llevar por mis ideales y por lo que yo creía que estaba bien. Eh, Obviamente se cometieron errores garrafales. Después de haber tocado el cielo con las manos, pues viene el descalabre mío completo, donde pierdo absolutamente todo por malas decisiones, porque en la vida cuando no tienes una estructura y cuando no te enfocas bien enfocado, pues cometes errores. Eso nos pasa absolutamente a todos. Claro, Y yo recuerdo que señor, nos conocimos con Nelson en esa época de Aguapanelas. Era socio de Aguapanelas y yo ya trabajaba con Candela Estéreo y hacíamos muchos eventos en Aguapanelas Internacional. sí, Y, señor. y tú ibas a la emisora y llegaban, muchachos, esta noche los espero para que vayan, vamos a tener a Víctor Manuel, y nosotros íbamos y ahí empezamos como a conocernos de lejitos. Y luego, cuando caes en esa quiebra económica, no del negocio, sino tuya Personal. por malas decisiones, por malos manejos, terminas trabajando en Candela Estéreo. Y esa persona que de pronto nosotros veíamos como el chacho, el que tiene dinero, el dueño de Aguapanelas, ahora termina sentado con nosotros compartiendo micrófonos, pegándose la madrugada para entrar a las 4 de la mañana, y ahí es donde empezamos a construir amistad. Exacto. Y todo comienza porque ya yo estaba ya tocando el fondo más grande, pero sin embargo, siempre hubo una persona que estuvo ahí al tanto, al lado mío. Esta persona era William Minasco. William Minasco, tengo que reconocerle que fue una persona que me ayudó mucho al comienzo, en el momento de quiebre más fuerte de mi vida. Y esto es algo que nadie sabe porque yo no lo he hecho público, pero es el momento de hacerlo público. Nosotros estábamos con mi esposa cediendo la casa donde vivíamos en Cedrito en esa época, cuando yo estaba muy bien. Y mi esposa sabíamos que no podíamos seguir pagando esa renta porque era demasiado alta y ya no estaban entrando los flujos económicos que entraban mensualmente. Entonces mi esposa pone en el perfil de Messenger, en esa época era Messenger, pone cedemos casa en Cedrito. William me estaba pagando en esa época porque él no le gustaba ir al gimnasio solo, me estaba pagando el gimnasio, el Bodytech. Y me recogía a las 6 de la tarde. Entonces me recogió en una de esas a las 6 de la tarde y recogimos a mi esposa también. Y él miraba por el retrovisor y yo iba adelante con él, mi esposa iba atrás. Y él le dijo, Marcela, ¿y por qué estás cediendo la casa? Yo me asombro porque dije, ¿y él por qué lo sabe? Claro, no caí en cuenta que cuando tú dejabas tu perfil abierto y nosotros todos nos seguíamos, pues él leía en el perfil de arriba. Estado. Uno en el estado ponía, estoy cediendo la casa, estoy haciendo X, o sea, uno ponía en el estado. Y él se dio cuenta de eso, entonces para mí fue asombroso. Sin embargo, mi esposa le dice, no, es que queremos pasarnos a algo que podamos pagar, que sea más prudente. William dijo, ¿cuánto están pagando luego? Entonces dijo, creo que eran en esa época 2 millones y estábamos colgados en algunas cosas y en el colegio de los niños. Momento difícil. William hace una parada antes de entrar al Bodytech
y dice, compañero, desde mañana comienzas a trabajar conmigo en Candela Estéreo. Quiero que te hagan un retroactivo de 3 meses de todo lo que hemos andado estos 3 meses y que te paguen tu sueldo. Adicional a eso, lo que le haga falta al niño, si necesitan para comer, si necesitan para hacer esto, para hacer lo otro, la emisora está disponible para que hagas todos los canjes y todo el dinero que recojas, eso es para ti y para tu familia. Necesito que te pongas al día, necesito que tengas una buena actitud y necesito que salgas de todos tus problemas. Ese fue el momento que también yo entendí que, que habíamos hecho con William, que lo que se había trabajado y lo que se había hecho anteriormente, porque para nadie es un secreto, César, que William no salía de Aguapanela, que hicimos una gran amistad, que trajimos con él, acuérdate el concierto de Andy Montañez, que no vino, que fue un problema total y que ahí nos conocimos mucho más, pero ahí esta amistad se fortaleció mucho más. Y fue William en ese momento quien me dio una mano y que gracias a él me revivió y me puso a vivir y empecé a trabajar con el equipo de Candela Estéreo. Mira lo importante de construir amistades. Por ahí dicen que más que tener dinero es tener amigos, porque ese apoyo de William, ese ofrecimiento viene totalmente de su parte, de una forma totalmente natural. En ningún momento tú llegaste a decir, no, es que yo soy amigo de William Pinasco, voy a pedirle el favor. Entonces, qué bonito es construir amistades, qué bonito es tener un entorno que le ayude a uno a construir, porque si algo es muy fuerte para poder alcanzar los sueños y algo es muy importante, no solamente es la mente, sino también el entorno, porque inevitablemente tú terminas siendo parte de tu entorno y convirtiéndote en tu entorno. Si lo han dicho muchas personas y es algo totalmente cierto, está en libros, está en videos. Si tú andas con 5 borrachos, tú vas a ser el sexto. Si andas con 5 empresarios, tú vas a ser el sexto. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Revisa tu entorno. ¿Tu entorno te está impulsando para lograr lo que tú quieres o por el contrario te está frenando y te está poniendo un impedimento para avanzar? Eso es muy importante y de verdad que un gran reconocimiento a esta labor tan desinteresada que hizo William Vinasco contigo, con tu familia. Así es, fue un gesto de mucha humildad, de mucha grandeza, que yo hoy tengo que reconocerlo. Esto nunca lo había dicho, yo lo hago público porque realmente es así como tú lo dices. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis entre la quiebra y la entrada a Aguapanelas. ¿Qué fue lo que te llevó a la quiebra? ¿Cuáles fueron esas malas decisiones que tomaste que hoy con la experiencia que tienes seguramente no volverías a tomar? Te lo pregunto porque tal vez en este momento hay personas que nos están viendo que están pasando por situaciones complicadas en temas financieros, personas que hoy se acuestan y no saben mañana si van a comer, no saben cómo van a cubrir la mensualidad de sus hijos en el colegio, no saben cómo cumplir con sus obligaciones y lastimosamente muchas personas que no tienen una fortaleza mental terminan recurriendo a ideas y soluciones extremas como es quitarse la vida y claramente esa no es la solución. ¿Qué te llevó a ti a esa quiebra y cómo lograste sacar adelante a tu familia y obviamente tus sueños por los que estás luchando hoy en día y de los que ya vamos a hablar más adelante? Entrar a ese punto es bastante escabroso, pero yo quiero resumirlo de alguna forma. La mala decisión, las malas decisiones que se puedan tomar, porque aquí no se trata de echarle la culpa absolutamente a nadie, ¿no? Lo más importante de este tema es asumir la responsabilidad. Digamos que yo era muy joven, digamos que yo era muy acelerado, digamos que tomaba acciones sin medir y en una de esas acciones pude haber fragmentado, dolido, impulsado a que esa amistad con mi socio se fuera a lo más al hoyo, ¿sí? Pero fue por culpa mía.
fue por decisiones mías, fue porque yo no actué en derecho, fue porque yo me dejé llevar por los impulsos, fue porque yo fallé como persona, como amigo, como socio, como todo. Entrar al detalle no lo voy a hacer, pero sí reconocer que cuando la culpa es tuya, no importa que, digamos que los medios se hayan puesto para que tú hubieses llegado a ese punto, hay que asumir una responsabilidad. Aquí no podemos llamarnos con aguas tintas, ni con medias, ni con nada, porque esa es una mentira que solo se la cree uno y uno lo que está haciendo es llevando el problema más lejos. Aquí hay que aceptar la responsabilidad y por eso yo acepto mi responsabilidad. Si no hay un conocimiento de la responsabilidad, nunca va a haber un sanamiento en el cerebro y nunca va a haber algo que te haga clip y que entiendas que si lo vuelves a repetir, ese mismo patrón, pues no vas a llegar a salir adelante porque vas a estar engañado toda la vida. ¿De acuerdo? Y eso que tú mencionas es también muy importante porque tenemos solamente dos escenarios. O somos héroes o somos víctimas. El héroe, adoptas esa posición de héroe cuando asumes la responsabilidad de tus actos. Errores cometemos todos. Todos cometemos errores todos los días. Y asumes esa posición de víctima cuando empiezas a responsabilizar a los demás por tu situación. Entonces, estoy así porque es que mi mujer, porque es que mi marido, porque es que mi jefe, porque es que el profesor me tiene rabia, porque es que el gobierno, porque es que los impuestos, pero no te das cuenta que en ese mismo país en el que tú te estás quejando de los impuestos, hay otras personas que han salido más abajo de donde tú estás y hoy están mucho mejor. No te das cuenta que ese mismo profesor que tú dices que te tiene rabia, le pone buena nota a otros. No te das cuenta que ese jefe que supuestamente te tiene envidia, acaba de ascender a un compañero tuyo. Entonces, cuando tomamos la responsabilidad de nuestros actos y de nuestras decisiones, es cuando entendemos que así como cometimos el error, somos nosotros quienes tenemos el poder de arreglar las cosas. Cuando nos ponemos en la posición de víctima, le estamos dando ese poder de solucionar a otro, a un tercero. ¿Y cuándo va a venir un tercero a salvarnos? Ahí nos vamos a quedar esperando. Entonces, eso es bien importante. La responsabilidad, asumir las consecuencias de nuestras decisiones y asumir que sí, lo hice, no debía haberlo hecho, pero ya pasó. Ok. Ahora, esto es lo que tengo, aquí es donde estoy. ¿Cómo voy a desembarrarla para seguir adelante? Correcto. El esquerosismo. Es que el gobierno, es que mi mujer, es que el esquerosismo se llama. Y finalmente, pues aceptar los errores. Al aceptar el error, pues volver a comenzar una nueva vida, volver a rescatar tu hogar, volver a rescatar la vida, volver a rescatar el horizonte. Y también depende de que tu esposa quiera unirse a a esta línea, ¿no? Porque realmente si de ella hubiese dependido, ella tendría todo el derecho de haber dicho que no, no me sigo montando en ese barco y hasta aquí llegas tú solo. Pero eso no. Te iba a preguntar también, te iba a preguntar por tu relación de pareja, por tu esposa. ¿Ya llevan cuántos años casados? 28 años. 28 años, 3 hijos, ¿no? 3 hijos, claro. 3 hijos. El mayor es Sebastián, creo. Juan Sebastián, 26 Sí. años, ya es un hombre independiente, un productor de los grandes youtubers aquí en Canadá y bueno, ya vive solo, ya está en la ciudad de Calgary. Que yo recuerdo cuando conocí a Nelson, ya tenía a su hijo y decía que solamente iba a tener un hijo, que él no quería tener más hijos. No, más hijos no. Sí. Pues nace mi hijo y al poquito tiempo nace la segunda hija tuya. Sí, que es Sara. Sara. Y no, ahora sí, no más hijos, no más hijos. Sí, yo creo que Sara no tenía ni 2 años cuando ya nació el tercero. Un año. Un año. Y todos decíamos, no, pero este hombre, porque también llegaron los niños en el momento de la situación económica más difícil. Correcto, correcto. Entonces decíamos, no, pero ¿qué le está pasando a Nelson? O sea, y tú mismo decías, no, y ahora para completar viene otro. Entonces, pero haciendo ese paréntesis de tus hijos y de cómo llegaron en ese momento tan difícil, tu esposa ha sido pieza fundamental
en todo lo que tú has recorrido, porque aparte de acompañarte en todas las caídas, porque hoy en día es difícil encontrar parejas, no me refiero a mujeres, sino tanto hombres o mujeres que estén dispuestos de verdad a luchar por por un matrimonio, por una visión de vida compartida. Y eh, al primer tropezón, lo mejor es agarrar caminos diferentes. Tú cuentas con una esposa a la que le tengo mucha admiración y ha sido un apoyo fundamental, porque todas las ideas que se te han ocurrido, ella te las ha alcahueteado. Hoy están en Canadá porque ella te alcahueteó irte para Canadá. ¿Cómo se alimenta un matrimonio para poder tener una relación de tanto apoyo? Yo creo que partiendo del hecho de que el matrimonio, esto va a dar muchos puntos de vista y aristas diferentes, pero un matrimonio está vivo, por lo menos el mío, es por mi esposa, no por mí. El hombre es torpe, el hombre es fuerte, el hombre es tosco, el hombre es, póngale todos los defectos. Quien tiene que manejar un hogar para mí es la mujer. La mujer es la que tiene que acompañarte en todas tus locuras. Y esa ha sido la fortuna mía, haber tenido una mujer que me acompañe en todas las locuras y que me haya sabido manejar dentro de lo estúpido, de lo tosco, de lo fuerte, de todo lo que haya sido. Cuando hay una inteligencia de una mujer, además que su prioridad sea tener sus hijos y tener su esposo, pues ella debe manejar la situación de tal forma que sepa entenderte y sepa llevarte a tal punto de que se haga no lo que tú digas, sino lo que tú crees que digas, pero que realmente es ella la que toma la decisión. Ella es el cerebro de la organización. Entonces, el intelectual de todo. tú crees que eres el que manda, pero no, finalmente ella es quien ha dominado absolutamente todo. Eso solamente lo puede hacer una mujer inteligente. Bueno, pero ahí también viene algo bien importante y es el puesto que le han dado ustedes a su espiritualidad y a su relación con Dios dentro del hogar. Bueno, sí, ella ha sido muy espiritual. Tú sabes que yo vengo de la noche, vengo de la rumba, vengo del espectáculo, venimos de, César sabe y hemos vivido momentos de, siempre hemos estado rodeados de mujeres, siempre hemos estado rodeados del espectáculo, de artistas, y eso para nosotros, César, no ha sido fácil. Pero ella en particular ha sido una mujer que es de mucha oración, que ella ha pelado más rodillas, y yo creo que gracias a eso es que Dios le ha respondido, ¿no? Y ha tocado, pues obviamente, yo creo que mi corazón y mi forma de actuar y mi forma de avanzar. Sin lugar a dudas, yo he madurado. Quiero cambiarlo un poquito. ¿Cómo? Sí, 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 sí. Sin lugar a dudas, uno va avanzando, uno va mejorando, uno va aprendiendo un poco más y se da cuenta que ya sus hijos están grandes, que ya la vida no es lo mismo. Y bueno, pues se aprende en el camino, pero definitivamente la mujer es parte fundamental de un hogar. Yo estoy casado es por ella, no por mí. Bueno, Nelson, retomamos el tema de Candela y ahí es donde te encuentras con una pasión que tal vez no habías descubierto o no habías explotado, y es la pasión de los medios de comunicación. Te apasionas de una manera impresionante por lo que es la radio y por lo que son los medios digitales. Y luego, cuando sales de Candela, montas tu emprendimiento de E-Radio, que es una cadena radial online que hoy tiene presencia en varias ciudades, en varios países y que obviamente, como casi todo emprendimiento, no ha sido fácil. ¿Cuánto llevas ya con E-Radio? Con E-Radio vamos a cumplir a 13 años. E-Radio nace a raíz de una broma de mal gusto que yo hago en Candela Estéreo. Sí. Esa broma que hoy nos tiene aquí, tanto César Agudelo como a mí, que hicimos partícipe de esa broma. Yo me invento una broma
donde me hago el secuestrado. Telefónicas, ¿no? Para transmitir al aire, no una broma interna ni nada, sino una broma telefónica para transmitirla al aire. En esa época nosotros teníamos que subir el rating a punta de bromas y le hacíamos llamando a gente y haciéndole bromas al aire para que eso creara rating. En esa creada de rating yo me invento una broma donde estoy llamando a mi tía y digo que soy secuestrado y que me están pidiendo, me están extorsionando y me están cortando dedos y de todo, bueno, todo lo que te puedas imaginar. Obviamente mi tía al otro lado de la línea se desmaya. Esto llega a oídos de Julio Sánchez Cristo y nos empiezan a perseguir por cielo y tierra. En ese día estábamos de Maratón Candela. A las 6 de la mañana se nos reventó el chicharrón, se nos reventó el cuento y obviamente... No fue solamente Julio Sánchez Cristo, fueron noticieros de televisión, de otras emisoras, qué fue lo que pasó y bueno, sigue tú con el cuento. Entonces fue de tal forma que hubo hasta una sanción del Ministerio de Comunicaciones por parte del Ministerio hacia Candela por esta broma. Esta broma nos lleva a que salgan todos los noticieros y yo estoy en la oficina con William y él me dice, bueno, ¿qué vamos a hacer, compañero? Y yo le digo, no, haz lo que tengas que hacer. Si hay alguien que tiene que pagar las consecuencias, soy yo. Y yo en este momento me retiro de Candela Estéreo y ya no hay nada que hacer. Y William, pues obviamente tenía que tomar la determinación. Llegamos a ese punto y yo me voy de Candela Estéreo porque yo tenía que pagar las consecuencias de una broma de mal gusto, que fue una broma de mal gusto, pero tampoco es un secreto que gracias a esa broma Candela Estéreo también reventó sus estándares de publicidad y fue un momento histórico. Dio de qué hablar. ¿En dónde se ve que todas las emisoras estén hablando de lo que está pasando en una emisora? Y entonces, ¿eso qué hacía? Que la gente, pero ¿qué es lo que está pasando con Candela? Vamos a escuchar. Y entonces se encontraban con que ahí estábamos en una maratón de 101 horas ininterrumpidas al aire, en vivo por toda la ciudad. Y entonces, eso lo hicimos varias veces, pero esa fue una de las de mayor rating. Además que estábamos también con la presión de mantener el primer lugar que habíamos obtenido ya varios años antes, y cada vez lo que tú dices, esa lucha por el rating nos llevaba a estar inventando, a estar renovando, a estar innovando, y muchas veces no medíamos las consecuencias de lo que se nos ocurría con tal de ganar rating. Así fue, me fui de Candela Estéreo con el dolor de mi alma, pero con el corazón lleno de que dejé muchas amistades, entre esas a César Andrés Agudelo, que nos ayudó mucho en este tiempo y en este trámite de esta historia. Me voy y empiezo a formar lo que es hoy Radio Global a nivel Canadá. Montamos nuestra primera señal en ese momento con una señal de streaming gratis. Mi esposa hace todos los contactos para comenzar a transmitir nuestra señal y así comenzamos con una señal gratis. Ya después empezamos a montar nuestros estudios en Colombia. Después montamos nuestra primera emisora, montamos nuestra primera nómina, empezamos a convocar gente de la radio. En la primera nómina estuvo Aisha Satizábal, que fue compañera de Candela Estéreo, Mauricio, estuvo, bueno, mucha gente nos acompañó y ahí empezamos, y ya bueno, ya han pasado 13 años donde nuestra señal Hubo revista, ¿no? Hubo revista Pasa el Chisme con la Negra Candela. Y en esa revista me acuerdo porque yo escribía una columna de pensamientos positivos y de reflexiones. Sí, montamos una revista en la cual sí, César también escribía, se la montamos a la Negra Candela, que fue Pasa el Chisme, era también de Radio Global, y bueno, fue un medio de comunicación, fue muy sonada en ese tiempo, Radio en esa época, eran las primeras emisoras digitales, no habían. Claro, todavía no estaba el furor de las redes sociales, no. Lo digital apenas estaba empezando, Instagram era solo para compartir fotos personales, lejos de pensar que iba a ser una plataforma de negocios, el Facebook era solamente para echar chisme. Así es. Y ese fue nuestro comienzo. Después empezamos a hacer enlaces, ya quedamos con contactos en Argentina, donde tenemos también una estación allá con un corresponsal. Hoy en día en Pakistán,
Mondar, desde nuestro enviado especial en Pakistán. Es un pakistaní que empezó a hablar español también. Y bueno, y ha sido en Canadá, ha sido muy, muy logrado ese mérito. Mucha gente decían, pero vas a montar un medio de comunicación y una de mis grandes frustraciones era el inglés. Y yo decía, si yo me hubiera dejado guiar por la gente que un medio de comunicación donde no sabes hablar inglés, ¿cómo lo vas a lograr? Pues no hubiera hecho absolutamente nada. Me puse en la tarea y me puse a conseguir toda la gente y hubo algo que en la historia me marcó y eso fue con William en uno de los viajes que hacíamos en su avión privado. Un día estábamos entrando al hangar porque íbamos a ir con él a Cartagena y me dijo, yo me asombré mucho porque era un avión muy lindo y yo le dije, yo le prometí, le dije, compañero, yo te prometo que en algún momento yo voy a tener un avión igual que el tuyo. Y él lanzó una palabra que a mí me estalló la mente y me dijo, compañero, tú no necesitas comprar avión, tú necesitas saber quién tiene el avión. Y esa palabra a mí me quedó grabada. Y eso lo traje a colación cuando llegué a Canadá y cuando me dijeron que yo aquí no podía montar ningún medio de comunicación porque mi inglés no es bueno, porque yo no hablo inglés y tú sabes que nosotros hablamos, nos salen letreros y hablar a esa velocidad al inglés es muy complicado, ya nos queda muy complicado. Claro. Entonces yo dije, lo importante no es hablar inglés. Lo importante es saber quién lo habla. Y me empecé a traer toda la gente que hablaba inglés y los puse a traducir. Y aquí tuvimos a la premier de Alberta, la persona más importante después del primer ministro, Daniel Smith. Estuvo con nosotros en nuestros estudios. Todo el gobierno local, los alcaldes, los gobernadores, todo Canadá, todo el gremio político lo tuvimos aquí. Y a tal punto, César, que un día que yo no pude estar en una emisión, que vino el jefe económico de gobierno de Canadá aquí a este punto, decía, ¿y dónde está Nelson? Y dice, ¿pero por qué Nelson? Si la persona que lo está entrevistando en inglés, ¿para qué necesita una persona en español? Me dice, no, porque me gusta mucho que ustedes lo entrevistan a uno en inglés, pero hacen la traducción al español. Se volvió tendencia. O sea, lo que para mí y para muchos era una deficiencia, se volvió una potencia. Se volvió una ventaja. Entonces estás hoy en Canadá. Hablábamos antes de empezar la grabación del podcast que llevas ya cerca de 8 años en Canadá. Llevas este emprendimiento y, como nos has mencionado en estos últimos minutos, ha tenido gran acogida y fuerza dentro de la audiencia canadiense. Pero ahorita hay un proyecto bien interesante que tiene que ver con 100 empresas en 100 días y con el podcast que estás haciendo para los inmigrantes que llegan a Canadá. Hablemosle un poquito a la gente acerca de este nuevo proyecto en el que se metió el señor Nelson Baus. Bueno, pues resulta que viendo documentales, a mí me gusta mucho ver los documentales y yo siempre he querido llegar a muchas más personas de cómo ayudar y cómo progresar con ellos y cómo ayudarles y cómo poner a disposición los medios de comunicaciones para que todos trabajemos de igual forma. Yo hago un podcast que son todos los martes desde las 7 de la noche hora Alberta en mi live de TikTok, Nelson Baos. Se llama el Podcast del Migrante. En ese podcast nosotros lo que logramos es atraer a la mayor cantidad de migrantes y poderle ayudar con una parrilla, con una de personas, con unos integrantes que son abogados, otros son gente que asesora en Canadá y grupos de personas que lo han logrado. Ganas de ayudar mucho más, veo un documental que se llama El hombre del millón de dólares. ¿El hombre del millón de dólares? ¿Cómo fue que te dije? No, se llama One Million. El millonario encubierto, el millonario encubierto. El millonario encubierto. Este personaje lo dejan en los Estados Unidos, es un millonario que lo dejan en los Estados Unidos, le dan solo $100 y lo dejan en un pueblo y él tiene que en 3 meses hacer una compañía de $1 millón. Ese documental a mí me rompió la mente y yo dije, si él lo pudo lograr en 3 meses, no habiendo redes sociales, no habiendo internet, no habiendo teléfono, no habiendo absolutamente nada, ¿qué tanto podemos hacer nosotros en los mismos 3 meses? Y me invento el desafío de las 100 empresas. 100 empresas en Calgary donde nosotros vamos a contar las 100 historias de vida de cómo hizo este migrante latino para poder construir su compañía en Calgary, en Canadá.
Ese O es sea un que desafío. las 100 empresas que estás buscando son de migrantes latinos. Claro, hay que ayudar a nuestros migrantes latinos. A mí me reconocen por ayudar a los latinos, por darle información de valor y por ayudarlos a que eh, cumplan sus sueños o por lo menos sus inquietudes queden resueltas. Lo que yo hago en este momento era lo que yo hubiese querido encontrar cuando yo llegué a Canadá. Una persona que me ayude, que me lleve por el sendero, que me diga, no cometas estos errores porque te van a costar dinero. ¿Y el compromiso qué es? Pues ahora yo voy a hacer el desafío de las 100 empresas, buscar 100 empresas en 3 meses, que lo voy a ir documentando por mi TikTok para enseñar las vivencias de lo que le tocó vivir a este personaje latino para poder montar su compañía en Canadá. Todo con el fin, César, de que lo que te propones lo consigues y lo logras porque lo logras. Ese finalmente es el fin y poder lograr tener la mayor cantidad de latinos adicionados a nuestra red de negocios. Bueno, compañero, ya vamos llegando al final de la charla. Hemos hablado de todo un poquito, muchísimo tema por hablar, Uf. muchas cosas que quedan pendientes, como lo dijimos hace un rato, es resumir 50 años de vida en una hora, es algo imposible. Y antes de irnos, Nelson, vamos a hacer una ronda de preguntas rápidas para respuestas rápidas, ¿ok? Sí, señor. Nelson, ¿cuál es tu mayor motivación cada mañana? Yo creo que mis hijos me dan mucha motivación, mi esposa, mi familia. Yo creo que esa es la mayor motivación. A estas alturas de la vida, ¿cuál es ese no negociable de Nelson Baos? El no negociable son tus principios, el no negociable está en dejarte llevar por tus placeres, el no negociable es no hacer cosas indebidas. No hay negocio, no hay negocio, simplemente hay un derecho, hay que ejercerlo y sobre ese derecho no hay negocio todos los días, como yo lo digo a las personas. Mire, César, el día no alcanza. Yo me tengo que levantar a las 3:50 de la mañana al gimnasio, si no, no lo puedo hacer. ¿Mi mente quiere levantarse a las 3:30? No, pero no hay negocio. Yo me levanto a las 3. Cuando hay disciplina, puedes lograr tus objetivos. No hay negocio con la mente, no hay negocio. ¿Cuáles son las 3 cosas que en este momento de tu vida te dan más paz? Lo que me da más paz es tener la claridad mental. Lo que me da más paz es saber que Dios nos está cuidando siempre y en todo lugar y nos está abriendo cada vez más horizonte. Y lo que cada vez me da más paz es ver los frutos de que hoy están dando mis hijos después de haber cruzado la frontera y haberlos dejado en un país llamado Canadá. ¿Cuál crees que ha sido hasta el momento la mejor decisión de tu vida? Haber conseguido a mi esposa. ¿Y cuál Ella, crees que ha sido el peor error y qué aprendizaje te dejó? el peor error. Mm, yo creo que de todo se ha aprendido. Los errores como tal son errores, pero si no los tienes, no aprendes. El peor error es que hayan aparecido, pero ya que aparecieron hay que aprender de ellos. Los errores es para aprender y para cada vez mejorar. Si tú no te has quebrado, nunca vas a aprender. Si tú no te has caído, nunca vas a aprender. Si tú no has fallado, nunca vas a aprender. Entonces nunca hay peor error. Siempre hay que aprender de ellos y siempre hay que sacar la mejor partida, ¿no? Nelson, ¿qué es eso que tú quisieras que la gente recordara de ti cuando ya no estés acá? La perseverancia, los sueños, el legado de hacer lo que te apasiona, nunca lo que te toca, siempre lo que te apasiona. Nunca hagas cosas. En la vida tenemos que hacer cosas porque nos tocan. Cuando yo llegué a Canadá, yo nunca hubiese querido trabajar lo que nunca había hecho en mi vida, que fue haber trabajado con los filipinos y haber hecho paredes y haber podado el pasto. Pero ese fue el aprendizaje.
¿sí? De eso se aprende. Entonces hay que hacerlo, pero siempre que recuerden que hay un soñador que nunca dejó esos sueños porque ganó más en una compañía de carnes, que nunca dejó esos sueños porque ganó más podando pasto. Sencillamente, ese es el inicio que hay que hacer en un país como esto, mientras te conocen, pero nunca pierdas tu visión, lo que te hace feliz y lo que te hace libre. ¿Hay algo que hoy en día quisieras mejorar de ti? Quiero mejorar cada día, quiero mejorar la forma de expresarme, quiero mejorar mi calidad de ser humano, sí, estamos en constante aprendizaje. Lo que podamos mejorar, bienvenido. Nunca será suficiente, nunca podemos decir que lo hemos aprendido todo. A veces creemos esa mentira, pero siempre va a haber alguien que nos va a mostrar que había que aprender algo de esta persona. De todo el mundo aprendo. Siempre estoy en constante aprendizaje y eso es lo mejor que me puede pasar. Una frase que te identifique o una frase que puedas poner como epitafio. Disciplina. Si no tienes disciplina, no vas a lograrlo en lo absoluto. En mi casa hay disciplina. Uno de los grandes problemas que tiene Canadá, eso ha sido una pelea diaria, es que los hospitales están llenos y la gente se enferma, pero es que nosotros no somos disciplinados con lo que comemos. Aquí se hace un tratamiento de disciplina en lo que te comes, los azúcares que no debes comer, las dietas que debes surgir, los gimnasios, los ejercicios. Es disciplina. Y con eso, pues no vamos a estar ocupando más hospitales en Canadá. La solución la tenemos aquí. Lo que pasa es que nos da pereza hacer nuestras comidas, hacer nuestras dietas, prepararnos en el gimnasio, tantas cosas. Disciplina. Nelson, si tuvieras la oportunidad de meterte en una máquina que te lleve al pasado y tienes el chance de hablar con el Nelson Baos de 18 años por 2 minutos, decirle algo muy puntual, ¿qué le dirías a ese joven de 18 años, a tu yo del pasado? Nelson, no te preocupes, lo vas a lograr. Mira que lo que hay adelante ni te lo imaginas. He diseñado para ti el mejor estado de tu vida. Solamente te voy a decir que tengas un poquito de paciencia, no cometas locuras, no te aceleres, deja que el tiempo te vaya marcando la ruta, no te salgas de los cabales, mantén tu disciplina, mantén tu coherencia y ten claro que si actúas en rectitud y actúas con prudencia y disciplina, vas a lograr tus objetivos. Lo que viene adelante es algo que ni te imaginas, pero lo vas a lograr. Yo pensé que iba a decir que comprara bitcoins. Finalmente, Nelson, tienes en este momento esa cámara que está enfrente a ti, está conectada con todos los dispositivos electrónicos de todo el mundo. Y tú vas a dar un mensaje de 30, 60 segundos y es el último mensaje que Nelson Baos le va a dar a la humanidad. Toda la humanidad está pendiente de ese último mensaje de Nelson Baos. ¿Qué nos dirías? Ese mensaje va para toda la comunidad. Nosotros somos personas que nacimos, que tenemos una esperanza, que tenemos una idea de negocio, que queremos surgir, que a veces se nos presentan dificultades en la vida y queremos botar todo por la borda, que pasamos momentos difíciles, que de pronto nos derrumbamos y que la vida de pronto se nos acaba. A todos los que están viendo nos pasan cosas buenas y cosas malas en la vida. La gran diferencia es cómo percibimos esas cosas malas. Por eso siempre en la vida, pase lo que te pase, debes tener una actitud positiva siempre. Pero adicionalmente, no importa lo que te pase, debes tener una actitud positiva siempre. Y por último, una actitud
positiva siempre. Pase lo que te pase. Actitud positiva siempre. Nos recuerda un gran amigo. Nelson, si tú escuchas la frase, la expresión vivir para vivir, ¿qué te dice esa expresión? Hay que vivir lo que estás viviendo ahora para poder vivir en el futuro, aprender de ahora y vivir en el futuro. Pues hemos llegado al final de este espacio para aprender a crecer con propósito, de estas historias de fracaso con final feliz. Hoy con un gran amigo, el señor Nelson Baos, a quien aprecio mucho. Tuvimos la oportunidad de compartir muchas vivencias, muchas anécdotas. Y de verdad, Nelson, muchas gracias por habernos acompañado. Si alguien quiere escuchar radio, si alguien quiere seguirte, si alguien quiere contactarte, si alguien está en Canadá y quiere saber más acerca de la iniciativa de 100 empresas en 100 días, ¿dónde te pueden contactar? Todo lo estoy administrando por mi TikTok de @NelsonBaos en TikTok. Ahí está toda la información, la desprendemos desde ahí. Desde el TikTok mandamos a nuestra web, mandamos a la tribu, mandamos a todo el mundo. Tenemos una gran tribu en la cual tú debes hacer parte. Se llama la tribu del Maple. En Facebook ya hay un grupo conformado y desde TikTok, @NelsonBaos, ahí está toda la información. Síganme por ese lado que yo los voy a estar instruyendo. Y mi estimado César Agudelo, pues han sido muchos años, han sido mucha experiencia, han sido experiencias vividas. Hemos vivido muchas cosas y hemos vivido también muchos secretos buenos que bueno, ya eso se irá a la tumba, César. Seguirán siendo secretos. Es Nelson Baos, un invitado más aquí en estas historias de fracasos con final feliz. Ustedes ya lo saben, dar like, comentar, compartir. No les cuesta nada y a nosotros como creadores de contenido nos ayuda un montón. Si este contenido les gustó, compártanlo con sus amigos. Si no les gustó, compártanlo con sus enemigos, pero compártanlo. No se lo queden para ustedes solos. Yo soy César Agudelo y una vez más, muchas gracias por haberse quedado hasta el final. Que Dios los bendiga. Cuídense. Chao, chao. Listo. Quedamos fuera del aire. No, hermano, aquí sacamos 300 podcasts, weón. Marica, de todas las que yo me iba acordando que no me pueden decir en horario familiar.